La Iglesia Ministros de Fuego presenta su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego. Derrama de tu fuego. Escrito está Hebreos capítulo 1, verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Te invitamos todos los fines de semana para que escuches Tu ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. por tu emisora. Buenos días, amada audiencia. Sean bienvenidos una vez más a su ministerio evangelístico radial, Llamas de Fuego. Así también le damos la bienvenida al Espíritu Santo, quien es el autor y director de este programa y quien nos permite estar aquí compartiéndole día tras día la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y como es de costumbre, iniciamos nuestro programa con la lectura de la palabra de Dios. Génesis capítulo 40, versículo del 22 al 26. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y oramos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, Señor, para glorificarte, Padre amado de la gloria. Bendito Dios, gracias Señor, gracias por cada una de esas personas que nos escuchan a través de este hermoso programa, Señor. Bendice, Señor, a cada hogar, a cada familia, a cada joven que nos escucha, Señor, a través de estas emisoras. Bendito Dios, gracias Señor, gracias porque tú eres el invitado especial en esta mañana. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias Señor, gracias porque estamos aquí, bendito Dios, a llevar palabra de sabiduría, palabra de salvación para cada una de esas personas, Señor, que nos sintonizan en esta mañana. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, que nos escucha. Bendice a nuestro pastor, Señor, que lleva la palabra en este hermoso día. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, así es, declaramos oídos, declaramos corazones y mentes abiertas para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad estaremos hablando sobre la familia, específicamente el efecto que tienen las palabras que decimos o que declaramos sobre nuestros hijos. Y para el desarrollo de este tema tenemos al pastor de nuestra casa, al pastor de la iglesia, ministro de fuego, Norby Suárez. Bienvenido, pastor. Gracias, hermana Daily. Le damos gracias al Señor porque, realmente pues el privilegio que nos da de estar otra vez acá en este programa maravilloso, ¿verdad? Llama de Fuego, donde el fuego del Señor, el Espíritu Santo de Dios puede saturar los corazones, las vidas. Y también, queremos felicitar a esa hermosa audiencia, ¿verdad? Que, programa tras programa está allí atento a la predicación, a la palabra de Dios, de alguna forma para recibir las bendiciones de nuestro Dios. Y me gozo, me alegro verdaderamente, también por cada uno de ustedes, este equipo maravilloso que cada momento se están preparando, ¿verdad? Para poder salir acá en este programa maravilloso y poder bendecir a la comunidad, a esta hermosa audiencia. Lo felicitamos y estamos acá para servir, para darle de lo que el Señor nos ha dado, como dice la Escritura, ¿verdad? De que debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Así de que le pedimos también a cada una de estas personas que están ahí escuchando, que estén atentos a lo que vamos a estar compartiendo hoy en este momento, porque yo sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Amén, así es, la palabra de Dios cuando llega a las vidas y los corazones produce fruto, y eso es lo que buscamos en este programa, que la palabra de Dios entre en tu corazón y produzca fruto al 20, al 50 y al 100%.
para que veas un cambio positivo en tu vida. Y recuerda que nuestra iglesia, Ministros de Fuego, está ubicada en el sector Nueva Independencia, calle 94A, casa 4682, después del centro comercial Cunana, en la primera entrada a la izquierda y luego a la derecha. Nuestros servicios son los días miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, los viernes a partir de las 4 de la tarde y los domingos a partir de las 8 de la mañana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Ministerio Evangelístico Radial Llamas de Fuego y en Twitter como Ministerio Evangelístico Radial Llamas de Fuego. Puedes sintonizarnos a través de Bolivariana 94.1, gracias a William Medina, Maravina 105.5, saludos a Kenny Ramírez, y en Fortuna 97.5, saludos a Eduardo Barreto. Y identificamos el programa, vamos con una alabanza y continuamos. Mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevas. Que se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en... A ver, son las mujeres, levante la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre. Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. La última vez, dilo. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene siempre. Aleluya.
Estamos de vuelta con su programa evangelístico radial Llamas de Fuego. En esta oportunidad con la presencia de nuestro pastor Norby Suárez, tratando un tema bien importante, bien interesante que nos concierne a todos sobre la familia. Bienvenido una vez más, pastor. Gracias, hermana Daily. Le damos gracias al Señor porque nos permite verdaderamente pues tener este momento para compartir de las ricas bendiciones del Señor. Y una de las cosas que podemos ver nosotros, ¿verdad?, a la luz de la palabra de Dios en Génesis capítulo 49, nos enseña la palabra de Dios allí precisamente la declaración que hizo Jacob sobre sus hijos. Y las palabras tienen un poder sobrenatural, ¿verdad?, y más aún, de los padres para con los hijos, porque Dios nos ha dado autoridad a nosotros como padres, ¿verdad?, a cada padre, a cada madre, para poder tener autoridad sobre nuestros hijos. Y en estos días, precisamente cuando, se reúnen, ¿verdad?, muchas familias y comparten, que deberían de, por supuesto, compartir cada día, ¿verdad?, y cada momento, porque Dios instituyó la familia precisamente para que haya la armonía y estén siempre unidos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, vamos a conocer algunos principios básicos, elementales, ahí en Génesis capítulo 49, ¿verdad?, donde entonces Jacob declara, sobre sus hijos, y nosotros como padres, tenemos una gran responsabilidad, como padres para con Dios y también, ¿verdad?, para con nuestra sociedad. Y hay un pasaje bíblico que se encuentra en el Salmo 127, versículo 3. Dice la palabra de Dios: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y dice cosa de estima el fruto del vientre. Y aquí vemos entonces, la importancia, ¿verdad?, que Dios le da entonces, en este caso, a los hijos. Dice la palabra de Dios ahí en ese texto que los hijos son herencia de Jehová. Es una herencia que le pertenece a Dios y que Dios solo nos lo da a nosotros como una herencia que es de Él para que nosotros lo administremos. De tal manera de que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de poder, ¿verdad?, administrar bien esa herencia que es de Jehová y que Él nos la da a nosotros para que nosotros la podamos, administrar bien. Los hijos, son de Dios, dice la palabra de Dios, porque dice que la herencia, es de Jehová. Y dice la palabra de Dios que también, de gran estima es entonces el fruto del vientre. Entonces la mujer cuando sale embarazada, lo que tiene allí, lo que se va formando allí en ese momento es de gran estima para Dios. Es importante, por eso pues Dios no está de acuerdo con el aborto, porque para Dios es de gran estima lo que se está formando allí en el vientre de la mujer. Y precisamente la palabra del salmista dice que mis ojos, o mi feto, como dice la palabra de Dios, vieron tus ojos, porque Dios está observando en cuanto se está formando allí esa criatura. Así de que vemos entonces de que hay una gran responsabilidad, de nosotros como padres, tenemos esa responsabilidad. Y vemos aquí unos principios básicos, elementales. Primero, de que la herencia es de Jehová, o sea, que son los hijos, ¿verdad? Y segundo, dice la palabra de Dios allí, podemos conocer de que dice la palabra de Dios que de gran estima es el fruto del vientre. Y tercero, como padres tenemos entonces el deber de ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Y es importante que nosotros entonces lo administremos bien, porque tenemos que dar cuenta a Dios de cómo resulten nuestros hijos, ¿verdad? Y yo insto a esas personas que nos están viendo, que verdaderamente puedan, que nos están escuchando, que puedan verdaderamente valorar los hijos, los padres, las madres. Y podemos ver de que hoy en día, lamentablemente, pues la relación de los padres para con los hijos y los hijos para con los padres no es la mejor, y lamentablemente pues se ha deteriorado mucho, ¿verdad?, las relaciones en la familia. Pero la palabra de Dios nos enseña precisamente de que hay bendiciones, hay una declaración
¿verdad?, que nosotros como padres debemos de declarar para nuestros hijos. Y esas palabras tienen un efecto, ¿okay? Y habla la palabra de Dios precisamente sobre las bendiciones y las maldiciones. Y los padres, nosotros como padres, o cada padre tiene, ¿okay?, autoridad sobre sus hijos. Y lo que declaremos sobre ellos, ¿okay?, entonces eso va a marcar a cada uno de ellos, ¿okay?, por toda su vida. El Proverbio capítulo 18, versículo 21, nos enseña, ¿okay?, la palabra de Dios, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, lo que nosotros declaremos como padres sobre nuestros hijos, si declaramos vida, ellos van a tener vida. Eso es lo que van a obtener, bastante vida, vida en abundancia, ¿okay? Y por eso es responsabilidad de cada padre cómo, de qué manera, verá, él está entonces hablando, o qué es lo que está declarando cada madre, cada padre, verá, sobre sus hijos. Lamentablemente, yo he visto casos, ¿okay?, en la actualidad aún más, ¿okay?, vemos donde lamentablemente pues madres maldicen, ¿okay?, a sus propios hijos, y los padres también, ¿okay?, hay una manifestación o una declaración de maldición sobre los hijos, y eso va a marcar, ¿okay?, a tu hijo, ¿okay?, porque lo que tú declares, eso lo va a marcar, va a causar entonces, ¿okay?, un efecto psicológico, un trauma. Hoy precisamente estaba hablando con un joven y está bastante marcado por situaciones que pasaron en su vida, el maltrato de su madre, y él me contaba todas las cosas que habían pasado, y ahorita está precisamente en un estado depresivo. Y bueno, yo pude aconsejarlo, decirle, orientarle, pero una de las causas que pude ver allí en su condición fue porque, bueno, lamentablemente pues su madre no fue la mejor, una madre idónea, ¿verdad?, para aconsejarlo, orientarle, etcétera, etcétera. Entonces es importante que nosotros como padres cuidemos, ¿okay?, lo que decimos, lo que hablamos. Así de que padre, madre, cuida, ¿okay?, tus palabras, porque ellos tienen un efecto poderoso sobre tus hijos. Y si hablamos bendición sobre sus vidas, ellos van a ser bendecidos. ¿Okay? Si hablamos maldición, declaramos, como dice la palabra de Dios, el proverbista, el Proverbio 18:21, nos dice la palabra de Dios que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces la lengua tiene un poder positivo o negativo, ¿verdad?, sobre lo que nosotros declaremos. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos ver a la luz de la palabra de Dios, en este caso en Génesis, capítulo 49, podemos ver el ejemplo, ¿verdad?, de Jacob, de cómo él entonces como patriarca, como padre, él declaró, ¿okay?, sobre sus hijos, ¿okay?, hubo una declaración, ¿verdad?, sobre sus hijos. Y esto es lo que se llama, ¿okay?, la declaración patriarcal, la bendición, ¿verdad?, ¿okay?, o la maldición. Y por supuesto todo esto también tiene que ver con el comportamiento, ¿verdad?, de los hijos. Es importante que los hijos, cada hija pueda verdaderamente también, como dice la palabra, honrar y respetar a sus padres, porque cuando un hijo o una hija no honra a sus padres, por supuesto va a tener consecuencias, y eso es lo que nos habla la palabra de Dios, ¿okay?, acá en Génesis capítulo 49, que sucedió con cada uno de estos hijos de Jacob. Él tuvo 12 hijos y bueno, unos fueron bendecidos, otros lamentablemente, ¿okay?, él declaró cosas negativas por su conducta, porque verdaderamente pues no honraron, ¿verdad?, a Jacob como padre. Y es importante que tengamos entonces nosotros en cuenta eso. Y cada una de las personas, esa hermosa audiencia que nos está escuchando, yo quiero llamarlo a reflexión, ¿okay?, para que usted se detenga. Y dice la palabra que debemos de ser prestos para oír y tardo para hablar. Que cuando vayas a declarar algo sobre tus hijos, piensa primero, detente y piensa lo que vas a decir, porque a la final eso tendrá consecuencia sobre tus hijos. Amén, así es. Dios, cuando realizó todas las cosas, las colocó cada una en un orden, y como padres están como autoridad sobre sus hijos, y lo que declaramos es sumamente importante en sus vidas, como lo decía el pastor. Pero volvemos al siguiente segmento con más de su programa radial, Llamas de Fuego. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor.
Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Eres libertador. Tú eres Señor. Eres mi libertador. Sí, Señor. Y continuamos con su programa radial Llamas de Fuego. En esta ocasión con la presencia de nuestro amado pastor Norby Suárez, tratando el tema de la familia, específicamente sobre cómo afecta a nuestros hijos las palabras que les decimos o que declaramos, cómo eso afecta a sus vidas. Y pastor, hace unas semanas yo estaba viendo por internet un experimento que realizó un japonés sobre el agua. Él sometió el agua a distintos estímulos, ¿no? A unos le puso música de rock, a otros música de ópera, inclusive a palabras. Personas puso en un cuarto personas para bendecir el agua y en otro cuarto le decían al agua cosas, bueno, malignas, que era un agua mala, que estaba sucia, y lo observó en un microscópico electrónico. Y fue increíble los resultados de ese experimento, pastor y amada audiencia. El agua, cómo se veía el agua alterada según los distintos estímulos a la cual fue sometida. Por ejemplo, cuando fue sometida a esos estímulos negativos, el agua inclusive se veía marrón, se veía toda borrosa, pero cuando se observó el agua que fue sometida a estímulos adecuados, a estímulos, digamos, a buenos estímulos, se veían unos cristales preciosos en el agua. ¿Y cómo será eso a nuestro cuerpo, que estamos constituidos en gran parte por agua? ¿Cuánto más las palabras que
los padres pueden declarar sobre sus hijos, que tiene un efecto, un impacto psicológico, bueno, de gran manera en sus hijos, porque ellos son los que establecen la plataforma, ya que nosotros, ¿cuál es el primer círculo en el que nos desenvolvemos? La familia, y ellos son los que establecen nuestra plataforma intelectual, emocional, son el primer contacto que tenemos con el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, qué importante es este tema, no se despegue, continúe, amado pastor. Amén, así es, mi hermana, verdaderamente, bueno, la palabra de Dios indiscutiblemente tiene poder. Y nuestras palabras, el mismo texto precisamente lo dice en Proverbios capítulo 18, que la muerte y la vida, ¿verdad?, están en el poder de la lengua. Y cuando Dios en el principio aún creó los cielos y la tierra, bueno, Dios precisamente usó su palabra, el verbo, ¿verdad? Dios dijo, y dice la palabra de Dios que fue hecho, o sea, la luz, y de inmediato se produjo la luz. Hay un poder, ¿verdad?, en las palabras. Y también, ¿verdad?, cuando Dios formó a Adán y a Eva, entonces le dio autoridad para que Él colocara los nombres a cada uno de los animales. Y precisamente, de hecho, cada una de las ciudades, o de las cosas que Adán y Eva nombraban o le daban nombre, ellos entonces eran considerados como dueños o tenían autoridad sobre aquello que ellos le ponían nombre. Porque la palabra de Dios tiene poder, y por la palabra de Dios se crearon, ¿verdad?, todas las cosas, dice la Escritura, o por el verbo de Dios. Así de que la palabra de Dios, en este caso es vida, produce vida. Y nuestras palabras como Padre, ¿verdad?, nosotros como seres humanos, Dios nos ha dado autoridad precisamente, ¿verdad?, para hablar, declarar. Y esas palabras nosotros como virreyes, porque Dios nos colocó a Adán y a Eva como virreyes de toda la creación, los colocó todo bajo sus pies, bajo su dominio, de tal manera de que el hombre, ¿verdad?, Adán y Eva tenían autoridad sobre todo lo creado. Y se puede ver todavía, ¿verdad?, la evidencia de que tenemos autoridad, de que podemos estar en una casa, y si hay, por ejemplo, las mujeres, cuando empiezan a hablarle al jardín, también eso produce vida. Pero cuando no le hablan, o hay una casa donde hay personas que dicen mucha maldición, eso va a producir un efecto en las mismas plantas y hasta en la misma casa, y por supuesto sobre las personas. Cuando hay un hogar o una familia que ahí se mueve y hablan solamente maldición, se maldicen unos a otros, por supuesto eso produce entonces hostilidad. Por supuesto los efectos son tremendos, tanto psicológicos, ¿verdad?, emocionales, van a afectar la conducta, el carácter de ese niño, no va a crecer en sana paz, ¿verdad?, con un carácter bien definido, no va a crecer con una identidad bien definida. Y por supuesto esto puede producir en ellos, ¿verdad?, la esquizofrenia. Totalmente hay una conducta totalmente hostil, y ellos van a ser agresivos en su conducta, porque hay una violencia, una maldición sobre su vida declarada por los padres o por la familia, ¿verdad?, por los que les rodean. Pero también si hay la bendición, si nosotros conocemos la palabra de Dios y declaramos bendición sobre su vida, eso también va a causar un efecto sobre la vida, ¿verdad?, de los hijos. Y por eso instamos a las personas que puedan escuchar esta palabra, y vemos acá en Génesis capítulo 49 el ejemplo, ¿verdad?, de Jacob. Y precisamente vemos acá en este pasaje, del versículo 1 hasta el versículo 26. Voy a leer solamente algunos extractos, algunos textos bíblicos, pero quiero leer lo que Jacob declaró sobre Rubén, el primer hijo. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios que Rubén fue el primogénito, hijo de Lea, una de las esposas de Jacob, ¿verdad? Y Jacob, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 49, versículo 3, dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder.
impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Qué tremendo, porque vemos ahí que Jacob empieza a decir, bueno, Rubén, tú eres el primogénito, mi fortaleza, de una manera especial, pero de pronto cambian los dichos de Jacob, y le dice entonces que, bueno, él subió al estrado, ¿verdad? ¿De quién? De Jacob. En este caso, lamentablemente, la conducta de Rubén, ¿verdad?, no fue la más idónea, la más adecuada para honrar y respetar a su papá. A pesar de que era el primogénito, y según la cultura hebrea, al primogénito le sobrevenían entonces las bendiciones espirituales, obtenía las bendiciones de Dios y de su padre de una manera especial. Pero por el hecho nada más de haberse él acostado con una de las concubinas de Jacob, entonces lamentablemente pues deshonró a Jacob. En este caso tuvo con una de sus esposas, y lamentablemente Jacob entonces cometió, ¿verdad?, el incesto de alguna forma, y vemos entonces que Jacob ya allí declaró que no sería el principal. ¿Por qué? Porque se había embelecido. Entonces es lo que de alguna forma nosotros estamos declarando, ¿verdad?, sobre nuestros hijos. Y vemos aquí este ejemplo de Jacob, cuando entonces viene él y declara estas palabras. También vemos el otro ejemplo, ¿verdad?, de Simeón y de Leví. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 5 al 7, dice lo siguiente: Simeón y Leví son hermanos, arma de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombre, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Y dice, yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Entonces vemos acá que también la conducta de Simeón, ¿verdad?, y de Leví, entonces lamentablemente pues deshonraron a Jacob. Y en este caso ellos tenían una hermana llamada Dina, y dice la palabra de Dios que entonces vino uno de los reyes de esa zona, dice de los que vivían allí en Canaán. Este rey se llegó a ella, y abusó de ella. Y luego entonces ellos, maquinaron precisamente, en venganza, para vengar, porque este rey había deshonrado a Dina, su hermana, pero no le dijeron nada a Jacob. Y Jacob era un hombre respetado, ahí en Canaán. Y lamentablemente pues ellos entonces, este rey que se ligó con Dina, ¿verdad?, la hermana de Simeón, de Leví, de Rubén, dice la palabra de Dios y eso lo podemos nosotros encontrar en Génesis capítulo 34, el versículo 25 al 30, encontramos esa hermosa historia. Y vemos allí que entonces cuando ellos vieron que este hombre se había enamorado, había quedado ligado con Dina, y le dijo a su papá que él quería casarse con Dina, y hicieron entonces un trato. Ellos le dijeron, bueno, para casarse con ella tiene que entonces circuncidarse. Y bueno, sí, ellos aceptaron, precisamente esta tribu, de ahí de Canaán aceptó, se circuncidaron, y al tercer día de estar circuncidado, por supuesto, cuando está el mayor dolor allí, vinieron ellos dos, Simeón y Leví, sacaron la espada y fueron y mataron a todos los hombres de esa tribu. Por supuesto, todo eso causó, verá, un efecto tremendo en la sociedad, en las diferentes tribus y todo eso, y muchos entonces desconfiaron de Jacob, y Jacob se sintió apenado, deshonrado, y por eso es que entonces él le dice, bueno, que en su consejo no entre mi alma, y lo desechó, precisamente por esa mala conducta, verá, de que tuvieron entonces Simeón y Leví. Pero también hay bendiciones, y eso es lo que vamos a ver, en este mismo momento. Amén, así es.
Y le queremos enviar saludos a nuestros hermanos de Santa Cruz de Mara, de la Iglesia Ministro de Fuego 2, ubicada en la Granja Belén, sector El Salvador. Saludos a nuestro pastor Henry Hernández y a Aura de Hernández. Y vamos con una alabanza y continuamos en el siguiente segmento. Adoremos todos al resucitado. Adoremos todos al que nos redimió. Levantemos nuestras manos y adoremos al que vive. Triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado. Aleluya, santo, santo es el que vive, Cordero inmolado, triunfó sobre el pecado. Adoremos todos al resucitado. Adoremos todos al que nos redimió. Levantemos nuestras manos y adoremos al que vive. Venció sobre la muerte, triunfó sobre el pecado. Aleluya, santo, santo es el que vive, Cordero inmolado, triunfó sobre el pecado. Aleluya, aleluya, santo, santo es el que vive, Cordero inmolado, triunfó sobre el pecado. Levanta tu corazón y adora al que está sentado en lo alto, al Cordero que fue herido, pero venció a sus enemigos. Te adoramos, te glorificamos. Bendito, digno, 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 digno eres tú. Y estamos de vuelta con su programa evangelístico radial Llamas de Fuego. Como invitado tenemos a nuestro pastor, el pastor de nuestra casa, Norby Suárez, tratando un tema súper importante y especial sobre la familia y de cómo las declaraciones de los padres afectan a los hijos. Continuamos, pastor. Sí, verdaderamente, pues bueno, vemos acá en esta
en este pasaje bíblico de cómo entonces Jacob, ¿verdad?, declara las bendiciones también, ¿verdad?, sobre sus hijos. Y una de las bendiciones que podemos ver acá en este pasaje fue la bendición que Jacob, ¿verdad?, declaró sobre José. Y lo vemos ahí en Génesis capítulo 49, versículo 22. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyo vástago se extiende sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¡Qué bendición! Y dice, el versículo 25 dice: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos, de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de tus progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Vemos acá, de que Jacob entonces, declara esta bendición patriarcal, ¿verdad? Declara esa bendición sobre José. Y por supuesto, también lo que declaró sobre Rubén, sobre Simeón y Leví. Y cuando nosotros estudiamos a estos personajes dentro de la Biblia, encontramos que muchas cosas ya habían acontecido en ellos, pero otras iban a acontecer según la declaración que hizo Jacob. Entonces vemos de que en la vida de José, él fue fructífero, tuvo hijos, fue bendecido por parte de Dios de una manera especial, igual que Judá, igual que también Dan, que fueron hijos, ¿verdad?, de Jacob, que Dios, que en este caso él declaró las bendiciones, y eso marcó la vida de cada uno de ellos. Lo que entonces también vemos en la palabra de Dios, en el caso de Noé, también vemos otro ejemplo en Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29, encontramos allí, ¿verdad?, de que Noé tuvo 3 hijos. Y dice la palabra de Dios que después que vino el diluvio, y cesó, después que terminó el diluvio, dice la palabra de Dios que entonces Noé se dedicó a cultivar, a labranza, y plantó una vid. Y dice la escritura que entonces él tomó, ¿verdad?, y tuvo entonces, se embriagó, todo eso, etcétera, etcétera. Y la palabra de Dios dice que el hijo menor, Can, vio su desnudez, estaba borracho, por supuesto, Noé, y la escritura dice que él vio su desnudez y fue y lo difundió, se lo dijo a sus hermanos, etcétera, etcétera. Lo deshonró, no lo respetó, no lo cubrió, no lo guardó. Y dice la palabra de Dios que entonces vinieron entonces Sem y Jafet, tomaron entonces la túnica, fueron caminando de espalda y lo cubrieron, y dice la palabra de Dios que no vieron su desnudez. Lo supo, por supuesto, al despertar de Noé, y dice la escritura que ahí en ese momento él declara entonces una maldición precisamente sobre Can, y lo encontramos allí en Génesis, en el capítulo 9, ¿verdad?, en el versículo 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Voy a leerlo, y dice la palabra de Dios allí en este pasaje. En este caso voy a leer el versículo 25, y dice: y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet. Y hoy lo podemos ver en la actualidad, los cananitas, o en el Medio Oriente, están todavía ahí los cananitas, están ahí entonces, ¿verdad? Por eso se llama la tierra de Canaán, o el Medio Oriente, y están allí. Y por supuesto, dice la palabra de Dios que Noé declaró una maldición sobre, en este caso sobre Can, pero bendijo a Sem también, y eso es parte de esos conflictos que se encuentran allí, por supuesto, con la descendencia de Ismael. Pero vemos acá de que
en la historia, cuando llegó entonces Moisés y tuvieron ahí, los cananitas fueron totalmente, prácticamente destruidos, etcétera, en la mayoría de ellos, y Dios le dio entonces ese territorio. Y vemos que eso se cumple, lo que declaramos entonces sobre, ¿verdad?, los hijos. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, hay también entonces una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros declaramos, ¿verdad?, lo que declaramos entonces, la palabra sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si le decimos entonces a nuestros hijos que no sirven, bueno, ellos se lo van a creer. Si decimos que son malditos, que no van a servir para nada, que tú dices entonces que tu hija, tu hijo va a ser una prostituta, va a ser un ladrón, etcétera, etcétera, bueno, eso es lo que va a suceder en sus vidas. Y por supuesto lo marcamos, lo tronchamos, verá su futuro. Pero si lo declaramos y declaramos bendición, wow, qué bendición. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra, el apóstol Pablo nos dice y exhorta a los padres en Efesios capítulo 6, versículo 4, nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, como dice, sino criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. Y esto es importante, que es en el Señor. Hay que entonces disciplinarlo, ¿verdad? Hay que entonces amonestarlo, pero en el Señor. Y para eso los padres tenemos que conocer la palabra de Dios. Y es importante saber también conocer el deber de los hijos. En Efesios capítulo 6, versículo 1 y 3 al 3 dice la palabra de Dios que esto es importante, que los hijos también tienen que comprender que su comportamiento, para con sus padres, con su familia, debe haber una armonía, una obediencia a sus padres. Y el apóstol Pablo precisamente lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 3: hijo, a ti te hablo. Y escucha esta palabra: hijo, obedeced en el Señor. Y hace énfasis ahí en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Cuando entonces un hijo también, toma una actitud correcta para con su padre, de obedecerlo, de honrarlo, ¿verdad? Cuando el padre le habla, en el temor de Dios, en el Señor, cuando es amonestado, disciplinado, es para su bien. Por lo tanto, el hijo pues debe de también recibir esa enseñanza y honrar al padre en obediencia, o a la madre, porque eso le va a redundar en él para vida, y muchos años se le van a multiplicar sobre la tierra. Entonces, Rubén y Simeón y Leví, no honraron lamentablemente pues a su padre Jacob, e igual con Can a Noé, ¿verdad? Y sufrieron las consecuencias de la desobediencia. Ahora José, gloria a Dios, Rubén, perdón, en este caso José, ¿verdad? También Dan, en este caso Benjamín, también obedecieron a Dios y fueron bendecidos. Obedecieron a Jacob y fueron bendecidos. Y debe de existir una armonía, en la familia, una buena relación. Y precisamente la palabra de Dios nos dice, que esa armonía está fundamentada, cuando un hombre, una mujer, cuando los hijos tienen temor de Dios. En el Salmo 128, versículo 1 al 6, encontramos allí que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dice la palabra de Dios, y que anda en sus caminos. Entonces, al tener temor de Dios, hay una gran bendición que viene sobre la familia, Hay unos principios básicos que encontramos en este hermoso salmo. Dice la palabra de Dios que entonces aquel que teme a Jehová, que anda en su camino, será bienaventurado, será feliz. Y para esto necesitan al Señor en su hogar, en su familia, tanto los padres como la madre. Y por supuesto el énfasis que hace el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 es en el Señor. Los padres deben de amonestar y disciplinar a sus hijos en el Señor, y los hijos deben de obedecer a sus padres en el Señor Jesucristo, porque tendrán entonces, número 1, abundancia, y les irá bien, gloria a Dios, tendrán abundancia de provisión, todos serán fructíferos, serán bendecidos, También la mujer será una ayuda idónea, se involucrará, porque ese es el diseño de Dios para la familia, ¿verdad? Y
Por supuesto, tercero, verá, dice, disfrutará también entonces de sus hijos y estarán entonces alrededor de su mesa, precisamente comerán juntos, compartirán y verá, y dice también entonces por último, ya, verá a los hijos de sus hijos, disfrutará de sus nietos y bisnietos. Amén. Qué hermosas promesas, qué poderosas promesas nos da Dios. Definitivamente la Biblia es el mejor manual de vida para todo, para todas las relaciones interpersonales, para los negocios. Lea la Biblia, allí está el poder de Dios. La misma palabra declara que os parece bien escudriñar la Biblia porque en ella tenemos vida eterna. Así que, como es de costumbre en nuestro programa, Pastor, dirija la oración de fe para todos nuestros radioescuchas. Amén. Sí, vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que en este momento, te detengas allí y escucha y repite conmigo esta oración. Tú, padre, madre, hijo e hija que están allí, repite conmigo esta oración. Vamos a asegurarnos para que tú recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Abre tu corazón en este momento y vas a disfrutar de la bendición y la protección del Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te doy gracias por el sacrificio que realizaste en la cruz del Calvario. En este momento me arrepiento de todos mis pecados, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados, por entrar en mi corazón y hacerme de nuevo. Amén. Amén. Y con esa hermosa oración despedimos el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Declaro bendiciones sobre sus vidas, que Dios bendice su entrada y su salida. Nos veremos en un próximo programa de Llamas de Fuego. Bendiciones.